Hola amigos, mi nombre es Eduardo y les voy a contar una historia creepy. Era una noche de Navidad, en la nevada Londres, Inglaterra, en el año 1800, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, vivía un solitario niño de 7 años de edad, llamado Isaac. Isaac era un niño triste, sin amigos, aunque la mayoría de los niños estaban pasando la noche con sus familias y esperando con impaciencia la apertura de los regalos que se colocaban cuidadosamente debajo de los árboles de Navidad bien decorados. El pequeño Isaac pasó la noche a solas en su frío y polvoriento desván. Los padres de Isaac eran muy pobres, su madre era una mujer estricta que se quedaba en casa y educaba a Isaac. Su padre trabajaba largas horas en el puerto de Londres para mantener a su familia, a pesar de que una gran parte de sus ingresos se destinaba a la compra y el consumo de grandes cantidades de alcohol al final de su jornada de trabajo. A veces llegaba a casa borracho después de haber sido expulsado de todos los bares de Londres, y le gritaba a su amada esposa, la madre de Isaac. De vez en cuando, se enfurecía y la golpeaba salvajemente durante su ebriedad. Como da la casualidad de esta noche en particular, era una de esas ocasiones. Isaac solo permaneció en silencio, temblando bajo sus sábanas sucias hasta que los gritos y fuertes golpes cesaron. Una vez el pobre y asustado Isaac finalmente fue capaz de conciliar el sueño. Él sueña con lo que sería tener un amigo con quien jugar, así tal vez podría reír y ser feliz como los demás niños de Londres, en sus sueños. Por suerte para el pequeño Isaac, esta Nochebuena marcó un gran cambio, cuando su soledad abismal llamó la atención de un ángel de la guarda que luego diseñó un regalo muy especial para el pequeño muchacho triste de Londres. Al salir el sol, en la mañana de Navidad, Isaac abrió los ojos y se encontró una extraña caja de madera a los pies de su cama. Los ojos de Isaac se abrieron con asombro al mirar la caja que estaba hecha a mano, y estaba pintada con unos colores hermosos, preguntándose por quién la había dejado. Isaac no estaba acostumbrado a recibir regalos, especialmente juguetes. ¿Cuántos juguetes tenía el pequeño Isaac que había encontrado abandonados en la calle o arrojados en las cunetas? Isaac se deslizó hasta los pies de su cama, enfrente de la caja misteriosa, y la agarró con las dos manos. La caja tiene maravillosamente pintadas caras de payaso felices en la parte lateral, con unos colores brillantes y muy bonitos. Había una etiqueta en la caja que simplemente decía para Isaac. En la parte superior de la caja había un texto grabado. Isaac entrecerró los ojos mientras leía el texto. L. Laugin, J. Jackin, A. Box. Hizo una pausa. L. Augin Jack, in A. Box. Isaac había oído hablar de un Jack, in A. Box, caja sorpresa, pero nunca un Laugin Jack, in A. Box. Su mente divagaba con curiosidad mientras agarraba la manivela metálica de la caja. Isaac hizo girar la manivela y la canción Pogo es de Wessel sonó al ritmo de los giros de la manivela. Cuando que la canción llegó a su clímax, Isaac cantó el verso final. Pero no pasó nada. Isaac dejó escapar un suspiro. Está rota, puso la caja en el borde de la cama, y arrastrando los pies a través de su pequeña habitación polvorienta, fue a la cómoda donde cambió de su ropa de dormir sucia, a sus ropas andrajosas habituales. De repente Isaac escuchó un ruido fuerte proveniente de la cama, detrás de él. Se dio vuelta para presenciar la caja de madera sacudirse violentamente. Entonces, sin previo aviso, la parte superior de la caja se abrió y un desfile de humo de colores y confeti salió de allí. Isaac se frotó los ojos con incredulidad sobre lo que estaba viendo. A medida que el humo se disipaba, el niño pudo distinguir que allí estaba un hombre alto y delgado. Era un payaso multicolor, tenía el pelo de color rojo brillante, una nariz de cono anillada con los colores del arco iris, y en los hombros plumas color cian sobre blanco.